cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos mete en procesos. Amén. Y de hecho muchas cosas en las cuales para ser culminada se necesita un proceso. Cuando usted va a ser alimentado, usted necesita meter los alimentos, algunos en cocción, amén, para poder comerlos. De lo contrario, va a ser muy difícil ingerir esos alimentos. Los alimentos necesitan proceso para nosotros poder digerirlos, comerlos, amén. Para poder terminar algo, algún proyecto, una obra, eso también es un proceso. Y en los procesos nada es bonito. Amén. Cuando se está construyendo una obra, todo es feo. Por ejemplo, su casa usted la va a arreglar. Es terrible cuando están arreglando una casa, ¿verdad? Porque está el polvo, está el cemento, la gente entra, sale, todo está sucio, todo es desorden. Por mucho que usted quiera ordenar es muy difícil, porque está en un proceso de construcción. Y usted quisiera que eso pasara lo más rápido y ya tener su casa como usted la ha visionado. Amén. Usted quisiera ya todos los días lo mismo, les toca hacer el almuerzo a la gente que trabaja, nada está limpio, nada está en su lugar, todo es como un caos. Pero eso lleva su proceso y una vez terminado todo, usted ve que su casa quedó ¿qué? Muy bonita, muy hermosa, los pisos que usted quería, el techo como lo quería, los cuartos, la cocina, y entonces usted se siente satisfecho. Pero en el proceso en el cual se comenzó a construir, usted no estaba totalmente contento, aunque sabía que a futuro usted se iba a sentir bien. Cuando uno llega a Dios, Dios lo somete a uno en procesos. Amén. Y en el momento del proceso, nada es bonito. Todo es feo, no sabemos qué hacer, cómo actuar y queremos que todo pase rápido. Queremos que todo ya termine, que esto se acabe y ya todo que esté bien. Amén. Pero eso no depende de nosotros en algunos casos, otras veces sí. Eso depende mucho de Dios. José fue una persona que entró en un proceso de Dios. Amén. Si él nunca hubiese sido separado de su padre, él nunca hubiese sido gobernador de Egipto. Nunca hubiera conocido al faraón, nunca se hubiera enterado del sueño que tuvo faraón, nunca hubiera sabido nada, ni hubiera aprendido a defenderse solo, porque su papá prácticamente lo tenía allí al lado como sometido. Fue el hijo que tuvo en la vejez, entonces él lo amó mucho, le hizo túnica de color, era uno de los que más protegía. Pero Dios tenía un propósito, amén, un propósito con la vida de José, y por eso lo desprende del papá. ¿Fue doloroso? Sí. Él tuvo que haber llorado muchas veces, preguntarle a Dios qué estaba pasando, por qué estoy aquí, Señor, yo qué de malo he hecho, me hace falta mi papá. El papá era el que estaba allí, de pronto lo defendía mucho, estaba pendiente de todas las cosas cuando él se enfermaba, pero ya papá no estaba. Fue vendido inicialmente, pero en cada parte donde llegaba, y a pesar que él no tenía experiencia en las cosas que lo colocaron, ahí estaba la gracia de Dios en su vida. Dios colocaba gracia y siempre sobresalía entre los demás. Pero comenzó a hacer cosas que él nunca en su vida había hecho. Cuando nosotros entramos en ese proceso de Dios, lo que nosotros debemos hacer es quedarnos quietos. Porque cuando nosotros metemos las manos, ese proceso se puede detener y de pronto el tiempo en el cual Dios nos quería sacar de allí no lo va a hacer, porque nosotros pusimos de lo nuestro y Dios no quería eso. Él fue llevado a la cárcel porque la esposa, José, la esposa de Potifar, él le dijo, le gustaba. Y
un día dijo una mentira que él quería abusar de ella cuando estaban solos en la casa. Y a raíz de eso él fue a parar ¿a dónde? A la cárcel. Un lugar feo, nadie quiere estar en la cárcel. Y allí también entró el copero y el panadero y ellos dos tuvieron un sueño y él les interpreta el sueño y le dice al copero que él iba a ser restituido, que otra vez le iba a dar la copa al faraón y le dijo cuando él iba a salir, le dijo, háblale de mí. Él quiso de pronto adelantar un proceso el cual no era el tiempo. Amén. ¿Y qué pasó? Dios hizo que al copero se le olvidara el recado de José. Y pasaron 2 años. Y después de 2 años fue que Faraón sueña, no había quien se lo interpretara. El copero dijo, yo conozco a alguien que una vez yo también soñé y yo le dije esto y todo sucedió como él lo dijo. Entonces, bueno, tráigalo, le dijo el sueño y él le interpreta el sueño. Entonces le dice, ¿quién va a poder reinar sino tú? Porque sabía que todo lo que él hacía, Dios que lo prosperaba. Amén. Yo no sé si tú estás en un proceso en estos momentos de Dios. No sé qué está pasando con tu vida, pero quédate quieto y espera que sea Dios el que te vaya sacando poco a poco. Porque cuando uno está en estos procesos de Dios, Dios los enseña y uno aprende a morir aún a nuestras habilidades. Uno aprende a decir, bueno, ¿verdad que nada sé? Puedes tener maestría, puedes tener estudios universitarios, pero esto aquí no vale. Lo que vale es lo que Dios va haciendo con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras vidas. Mi esposo y yo, cuando no conocíamos a Dios, ganábamos mucho dinero. Desafortunadamente nunca tuvimos a nadie que nos guiara y nos dijera, oiga, compren una casa. No compramos muchas cosas y las pudimos haber comprado. Prefería pagar a que me lavaran y no comprar una lavadora. Éramos jóvenes y jóvenes ganábamos mucho dinero entre los dos, entonces nos volvimos eso Papá Noel. Si alguien de la familia necesitaba, le dábamos, si un amigo necesitaba, le dábamos, o sea, como era tanto dinero, le ayudábamos a todo el mundo y no nos pesaba. Él nunca fue egoísta, yo tampoco, nos gustó siempre como dar, hasta que llegamos a Dios porque todo se nos fue quitado. Cuando vinimos a ver teníamos las manos en la cabeza, lleno de deudas, ya él lo habían botado del trabajo, a mí no me estaba yendo bien, pero no sabíamos que habíamos comenzado a entrar en un proceso, en el proceso de Dios. Y asistíamos a la iglesia, comenzamos a tener esa experiencia maravillosa con Dios, esa cosa hermosa que uno siente cuando uno comienza a conocer a Dios, lo que le llaman el primer amor, que entre otras cosas no debiera jamás quitarse el primer amor de la vida del cristiano. Amén. Y comenzamos a vivir tantas cosas. Y yo recuerdo un día que cogí mi bolsa y metí la ropa sucia. Y cuando él me ve y me dice, ¿qué vas a hacer? Yo dije, no, porque a mí me lavaban donde mi mamá, iba la señora, me lavaba, me planchaba, teníamos un carro y entonces era fácil llevarlo y traerlo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, no, voy a llevar la ropa para que me la lave. Y me dijo, ya eso no puede ser, te va a tocar lavar a ti. Eso a mí me dio muy duro, porque me acostumbré a siempre, por la vida que llevaba, como que todo me lo hicieran, pagar para que todo me lo hicieran. Sin embargo, aún en contra de la voluntad de él, yo le dije, no, yo lo voy a llevar donde mi mamá y ahí se verá qué se hace. Yo llevé la ropa donde mi mamá, ese día era escuela dominical. Y él me dijo, vámonos para la escuela. Y yo le dije, no, yo no voy a ir. Me sentía muy triste por todo lo que estábamos pasando. Ya comenzamos a pasar hambre y dificultades. Y cuando llego allá, me siento en la mecedora, le digo a mi mamá, mamá, esta es la ropa para que la lave la señora. Pero en el fondo sabía que no teníamos con qué pagarlo, pero no quería entrar en ese proceso de Dios, no quería admitir lo que estaba pasando en mi vida. Y me senté en la mecedora y dije, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir a ningún lado, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir?
Porque a veces uno cree que Dios nos va a resolver las cosas enseguida. No, Dios tiene que matarnos. Porque en mí había mucho orgullo y mucha vanidad y Dios necesitaba matar eso que había en mí. Y dije, no voy a la iglesia, y me senté en la mecedora y de repente algo me dijo, ves. Y me levanté, cogí un bus y me fui. Cuando llegué estaba la pastora dando un testimonio y decía que había pasado muchos momentos en los cuales sus hijos y ella y su esposo, el pastor Carlos Reyes, pasaron hambre y que nada más tenían un solo fogón, y entonces en ese fogón comenzaban, muchas veces después que salían del culto, en ese solo fogoncito, entonces ponía primero el arroz, cuando estaba el arroz ponía el grano y terminaban comiendo hasta tarde, y comenzó a hablar todo lo que ella le había pasado en algún tiempo. Yo comencé a llorar porque yo le dije, Señor, es lo que estamos viviendo. Es más, salimos de aquí, no tenemos que comer, salimos de aquí y mi hijo, ¿qué va a comer? Pero yo no sabía que estábamos pasando por un proceso de Dios, porque muchas veces cuando vivimos muchas situaciones no sabemos qué son los procesos de Dios. Hay cosas que uno vive, pero es porque uno mismo las busca y es diferente. Pero cuando Dios te mete en el proceso, Él te va a sustentar aunque tú no lo veas. Él va a hacer algo en tu vida aunque tú no sientas que Él está por ahí, porque muchas veces clamas y dices, Señor, pero ¿dónde estás, Señor? Mira lo que está pasando, y no se siente nada. Pareciera que Dios no estuviera por allí, pero Él está. Porque la fortaleza, la resistencia frente a lo que tú estás viviendo te la está dando Dios, no viene de ti. Viene del cielo, hermano. Amén. Y muchas veces el pastor se iba para el trabajo con 500 pesos y me dejaba a mí sin nada de plata. Pero en medio de esto había algo hermoso. Yo nunca le reclamé ni le dije, oye, pero tú tienes que me dejas aquí sin plata, mi hijo tiene que comer. No, yo sabía en el fondo, aunque éramos nuevos, que Dios estaba haciendo algo en nuestras vidas. Y cuando Él cruzaba la puerta, yo me tiraba al suelo, a arrodillarme, a decirle, Señor, susténtalo a Él y sustenta a mi hijo. Ni siquiera pedía para mí. Porque uno puede pasar hambre, pero un bebé de un año y pico, él no va a entender que no hay. A él hay que darle. Y yo me acuerdo mucho que los teteros eran de nutricia y yo se los oraba. Yo le decía, Padre, colócale las vitaminas, los minerales, los nutrientes. Y ese muchachito se tomaba todo ese tetero y yo sentía la certeza en el fondo de mi corazón que ese tetero de pura agua que va a alimentar la nutricia, yo sabía que él había colocado los nutrientes. Le pedía por mí porque él ya tenía 1 año, pero yo todavía lo amamantaba. Y le decía, Señor, coloca en mí también que la leche salga llena de puros minerales, proteínas. Porque no había comido en 2 días muchas veces, hermano. Yo escuchaba a alguien decir, yo le doy gracias a Dios porque nunca nos hemos acostado sin comer. Y yo le daba gracias a Dios porque nos acostábamos sin comer. Y porque sabía que al día siguiente nos levantábamos y no había que comer. Amén. Muchas veces llamaba a mi mamá, le marcaba, porque mi mamá, sé que yo le decía, mamá, no tengo, y yo sé que ella me iba a decir, no, manda o yo te doy plata. Y cuando le marcaba y ella me decía, aló, yo me enmudecía. Era Dios, hermano. Y muchas veces nosotros los procesos de Dios los matamos. Y nosotros en medio de la adversidad corremos, vamos a ir a la tienda, al vale. El señor de la tienda me va a poner, y los vales son una maldición, hermano. Terminas tú dependiendo de alguien que si le da la gana te atiende y si no, no te atiende. Lo más feo te lo da. La zanahoria que está mordida por el ratón es la que te da a ti. Termina uno dependiendo de alguien que tú llegas y aunque tú le vas a pagar después, te pone mala cara. Y te atiende de último aunque llegues primero. Y uno queda como reducido a la nada. Un hijo de Dios, Dios no quiere eso, hermano. Pero ¿qué pasa? Que hoy el pueblo de Dios ya no le cree a Dios. El pueblo de Dios ya no se humilla y se arrodilla y le dice, Padre, envíame el maná de hoy, Padre.
Y él toca. Yo recuerdo un día que mi hermano, no sé cómo él se enteró, algún día se enteró y él trabajaba, ganaba bien y me dio una compra y me dijo, ¿por qué no me has dicho que estás pasando necesidad? Porque yo no tenía que decírselo a él, hermano. Yo tenía que decírselo era a Dios, decirle, Padre, míranos, Padre, no hemos comido en días, no hay nada. Porque hermano me podía ayudar por unos días, pero después se aburren, hermano. Amén. Después, no, ya no tengo plata, ¿qué te metiste a eso? Yo recuerdo que mi hermano me decía, ay, te metiste al evangelio y vas a ser ahora, era líder. Ahorita vas a tener una 4 puertas. Y yo le decía, sí, en la casa hay 4 puertas. Porque la visión de la gente es que te vas a meter a rico. Yo sé que algún día Dios tiene que bendecir. Pero cuando uno espera a Dios, antes de la bendición viene el proceso de Dios donde tú no ves nada, hermano. Donde tú ves pura agua y tú no tienes ni un barquito donde como que plantarte a ver siquiera que se quede allí. No, a veces te estás hundiendo, hermano. Y no sabes qué hacer. Pero si estás en las manos de Dios, Dios te quedas quieto y comienzas a flotar. Y Dios es el que te está allí sosteniendo. Pero el cristiano de hoy día no está aprendiendo a depender de Dios, hermano, sino de su fuerza, de sus habilidades. Si no hay, entonces hay que pedirle a la iglesia. Por eso es que mucha gente hoy no llega al evangelio, porque hoy el evangelio es sinónimo de dinero, de ganancia, de poder económico. El evangelio, el diablo le ha quitado ese sinónimo de salvación, amén, porque hoy la gente se para en un púlpito a decir, si tú das, Dios te bendice. Mira, aunque tú no des nada, Dios te bendice. Después que tú le des tu corazón a Dios, después que tú le digas, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Dios hace grandes cosas contigo porque Dios no necesita el dinero de nosotros, hermano. La Biblia dice que Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de todo. Amén. Pero lamentablemente hoy la gente no le están creando dependencia a Dios, sino dependencia al Dios Mamón, que es el Dios dinero. Hay cristianos que con plata viven gozosos, pero sin plata hasta maldicen. Y nuestro gozo no debe depender del dinero, hermano. Nuestro gozo debe depender que tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Y que nosotros debemos estar gozosos porque vamos caminando en pro de una salvación. Amén. Pero al único que debemos clamar cuando estamos en los procesos en que Dios nos coloca es a Dios. José quiso ser ayudado. Cuando el copero salió le dijo, háblale de mí, al faraón, háblale. Pero Dios no lo permitió, hermano. Porque a veces creemos más en el amigo, creemos más en el prestamista, creemos más en cualquier otra persona que en el mismo Dios. Y Dios no quiere eso, hermano. Ojalá el cristiano cree una dependencia única y absoluta de Dios. Y el evangelio se ve diferente, hermano. Cuando yo conocí el evangelio, a mí me lo predicaban, era del poder de Dios, hermano. Que el evangélico era poderoso en la palabra, era poderoso para ser usado por Dios en milagros. Amén. Que Dios te iba a ayudar, que te iba a sacar de la condición que tú estabas, que si eras drogadicto, Dios te transformaba. Ese fue el evangelio que a mí me predicaron, hermano. A mí me dijeron, te vas a separar, busca a Dios porque Dios no va a permitir que eso pase. Y fue así, porque mi esposo y yo nos íbamos a separar. Pero no, hoy el evangelio es da, que Dios te da. Hermano, si nosotros conocer a Dios, muchas veces Dios nos dio por misericordia. Dios no necesita nada de nosotros, sino el corazón, hermano. Que nosotros le entreguemos el corazón de verdad a Él. Que lo soltemos, porque hay muchas cosas y deseos en el corazón. Están agarrados, hermano. Y hoy estamos caminando con Dios y lo tenemos allí. Es que yo no suelto esto, es que yo no suelto esto. Oye, ¿por qué no voy a soltar lo que me está deteniendo en Dios? Pero queremos bendiciones de Dios, pero no hacemos nada, hermano. Y en los procesos nosotros metemos la mano y cuando metemos la mano, todo lo dañamos, hermano. Amén.
Yo no sé si tú hoy estás viviendo un proceso de Dios. Y si estás viendo en otra persona, en ese ser que te puede ayudar. Pero si estás viendo en alguien, esa persona que te puede ayudar, vas mal. Amén. Si nosotros dimensionáramos que nuestra vida depende de Dios, hermano, nosotros estamos aquí, pero si Dios dice, ya no quiero que respire, no respiramos, hermano. Porque la vida es de Dios, la muerte es de Dios, hermano. Y nosotros muchas veces nos proyectamos y aún ni siquiera decimos, si Dios lo permite. No, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a emprender esto, pero no vemos a Dios si Dios no quiere, hermano. Si de aquí a allá pasa algo. Si la Biblia lo misma es clara cuando dice, o sea, vamos a decirle a Dios si Él quiere, Dios mediante, si Él lo permite, amén. Porque nosotros nos creemos muchas veces dueños de nuestras propias vidas, hermano. Y cuando nosotros declaramos a Dios como nuestro único y Salvador, la vida nuestra pertenece, debiera pertenecer a Él. Pero muchas veces nosotros no. Un día estaba alabando y decía, Señor, tú ahorita puedes venir por tu iglesia. Y le decía, yo quiero estar bien delante de ti, Señor, porque yo me quiero ir. Porque si mucha gente trata lo que le está pasando en estos momentos en su vida de infierno, y no es el infierno, yo no quiero alcanzarme a mencionar que lo que es el infierno, yo no quiero ver eso, pastor, Dios le decía. Pero tú puedes venir ahorita, o ahorita puede pasarnos algo, amén. Por eso es que nosotros cada segundo debemos vivirlo como si fuera el último, hermano. Nosotros muchas veces decimos, no, yo voy a hacer esto y ahorita le pido perdón a Dios. Va a llegar un momento, hermano, en que el perdón de Dios no va a estar, sobre todo cuando uno tiene conciencia de pecado. Cuando ya uno peca deliberadamente, hermano, ya vendrán juicios contra nosotros. Porque esto no es como los católicos que rezan, pecan, rezan y empatan. No, hermano. Entonces nosotros debiéramos vivir cada segundo como si fuera el último. Porque es que no sabemos. Es más, estamos aquí y Cristo puede venir ahora. Hace poco por la casa cogieron unos ladrones y se sintió como el chillido de un carro cuando frena en seco y yo me asomé y cuando veo a un hombre tirado y el otro saca un revólver, yo no sabía lo que estaba pasando. Y yo dije, ay, lo va a matar, Padre, Señor. Era un ladrón el que estaba en el suelo y los otros eran de la Sijín. Fue un momento de mucha confusión, la gente corría, entonces el Señor decía, no, no venga porque va a haber disparos. Yo cogí, me metí a la casa y yo comencé a orar, ay Padre, yo no sé qué ha hecho ese ladrón, pero que no lo maten, Señor. No permitas que lo maten, que le hagan nada. Eso fue como un caos en el momento. Y me transporté a la venida de Cristo, hermano, porque cuando Cristo venga va a haber un caos. La gente va a estar buscando a su papá, a su hijo, a su mamá, a su hermano, al amigo. Porque no van a estar porque se habrán ido con el Señor, hermano. Y va a haber bulla, y eso era lo que había bulla, el uno corría, el otro, y no sé por qué Dios me transporta a ese momento, hermano. Y ya el mensaje de la venida de Cristo ya la gente no lo predica. La gente no le importa eso, hermano. Por eso es que hoy hay mucha gente que se entrona o se coloca en un ministerio y no le importa nada. Y yo me pongo a pensar, Señor, pero ¿será que se le olvidó que tú vienes, Señor? ¿Será que se le olvidó que tú vas a venir por un pueblo santo y puro? ¿Por qué predican de esa manera? ¿Por qué cambian el mensaje? ¿Por qué cambian la palabra de Dios? ¿Por qué la tergiversan? ¿Por qué la modan hacia su opinión? No tengan que hacer algo como es. Eso de Dios y saca de ti vivir y nosotros Dios nosotros vivir
antes que yo de sido, porque son tenía un mío que Dios era, ni siquiera nuestros papás, era Dios, hermano. Vamos a despedir nuestro algo. ¿Ven? Cuando va en la clínica, porque allí están sus hermanos queriendo encontrar. Aprendí a hacer hasta enfermera. Pero una puso un téter fue usted veo literalmente que son plan estaba solo para donde la mira hijo un médico no que yo o sea tú no me vas a llamar lo voy a 7 y hacer nada pero tu papá tú eres el médico lo que tenga quítaselo pero con que yo esa invitación pero te quiero una paz en mi corazón. ¿Qué hizo Dios? Yo no sé, pero no llegaron a lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. Nosotros teníamos pediatra. El pediatra llega a las 11 de la noche. Que una hombre dijo, lo hubiera que lucha con un espíritu vale meter en ti lo que él quiera. Entonces no metas la mano, quédate quieto, quédate quieto, que Dios tiene control de nuestra vida. A veces venimos y predicamos y vamos a todos los Dios, porque el conocimiento me conoce y lo cuando uno escucha la voluntad de Dios, obediencia conocerle a él, a no hacer tengo que ponérselo a Dios. Y si no mover, no
voy a hacer es tu obra. Nosotros dependen de Dios a los demás, hermano. Si están entregados somos preocupados de paz. Dios se encarga, coloca la gracia y que nadie lo tiene. Yo metido ayudando a la de Dios. Ya no leía la palabra como antes, ya no oraba como antes, porque el entrar y salir ya no había tiempo para Dios. Y Dios me confrontó y me dice, es que te ocupas de mi obra, pero no te ocupas de mí. Y es verdad, porque a veces andamos pendientes de ir, venir, de hacer, pero no dedicamos un espacio, pero de verdad a leer la palabra de Dios, a ver qué Dios quiere decirme, a orar, a ver qué le puedo decir yo a Dios, qué me quiere decir Dios a mí. Y nos acostumbramos a hacer la obra de Dios y no a buscar al Dios de la obra, que son dos cosas diferentes, hermano. Y tuve que vivir algo bien tremendo como para darme cuenta, y le pedí perdón a Dios. Le dije, perdóname porque me he ocupado más de tu obra que de ti. Y hay cosas que Dios tiene que coger y confrontarte para decirte, mira por dónde vas. Mira lo que estás haciendo. Pero nosotros nos confundimos, ¿por qué? Porque como estamos en la iglesia, venimos, entramos, aconsejamos, hacemos, predicamos, estamos en Dios. No todas las veces, hermano. Amén. Si la Biblia dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto, y dice, pocos son los que la hallan, no estemos seguros de que vamos caminando por esa puerta. O quizá hemos entrado, pero nosotros la estamos anchando, hermano. Y esa puerta nosotros no la podemos anchar. Yo creo que en la medida que vamos entrando se va haciendo más angosta. Y vamos entrando ahí de ladito y vamos haciendo como para ir entrando. Y Lucas dice, esforzaos. Nos toca hacer un esfuerzo, hermano. ¿Para entrar a qué? Al lugar donde Dios nos quiere llevar, a esa vida eterna. No hay justo sino uno, hermanos. Son palabras clave en las cuales Dios está demandando de nosotros que cada día tenemos que morir, menguar para que Él crezca, hermano. Yo me encuentro con gente y dices, no, soy cristiana, pero no es ser cristiano, hermano. Porque el que sea cristiano y el que lo diga, eso no va a ser de que tú vas a entrar al cielo, sino el que hace la voluntad de Dios. La palabra dice, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. O sea, tengo que poner por obra todo lo que dice la palabra. Si soy chismosa, entonces tengo que dejar el chisme. Si soy mentiroso, tengo que dejar la mentira. Yo le digo a mis hijos, ustedes me pueden mentir a mí, pero Dios está diciendo, ay, mira, qué triste. Está diciendo mentira. Porque el día que aprendemos a tener el temor de Dios, nosotros no vamos a hacer nunca nada en contra de Dios, hermano. Y si usted prefiere perder un amigo, por decir la verdad, lo pierde. Pero queda bien con Cristo. Porque es que el amigo, usted no le va a dar la salvación, hermano. A veces le dice, ora por mí, te encuentra, oye, oraste. Y con tal de no quedar mal, sí oré. Hombre, hermano, a mí se me olvidó orar por usted. No ganamos más diciendo así.
¿Para qué me voy a creer yo espiritual? Sí, yo todas las noches he orado por ti cuando ni siquiera ni ora por él mismo. Uno tiene que vivir es con la verdad, porque donde quiera que tú te metas, allí está Dios. Una vez nosotros, el pastor y yo, veníamos por la calle y había una hermanita que aquí venía santa, pero cuando nos vio, se escondió. Se escondió detrás de un palo y hacía todas las piruetas para que no lo viéramos, ya lo habíamos visto. Pero nosotros no le íbamos a decir nada por la manera como estaba vestida, porque ese problema es de usted con Dios. Amén. Eso no es con nosotros, hermano. Nosotros enseñamos la palabra, nosotros fundamentamos a la gente, la edificamos, pero de nosotros no es la salvación, es de Dios. Entonces el día que entendamos que Dios está aquí en la iglesia, pero también está en la casa, pero también está en el trabajo, está cuando nos montamos en los buses, porque hay muchos hermanos que pelean con los choferes, está cuando estamos en algún centro comercial o en el supermercado que se toman un yogur y lo dejan por ahí tirado, hermano, eso es robar. Dios está en todos lados, hermano. Yo me tengo que conducir en ese temor que todo lo que yo vaya a hacer en contra de la palabra, no lo estoy haciendo en contra de nadie, sino en contra de Dios, hermano. ¿Por qué ocultarme del pastor, del líder, del hermano? No. Uno se va a doler, pero hasta ahí no va a pasar más nada. El problema es con Dios, hermano. Amén. Debemos crear dependencia ¿a quién? A Dios. Los jóvenes que están aquí, dependencia a Dios. Ojalá yo hubiera conocido a Dios a la edad de ustedes. No hubiera cometido tantos errores, hermano. Tuviera quizás mi casa propia. Hoy yo me lamento, hermano, porque pudimos comprar hasta 10 casas y no tenemos ninguna y nos toca estar pagando en arriendo y arriendo, porque no tuvimos a alguien que nos direccionara. Amén. Y cuando quisimos ya despertar ya no había nada, porque despertamos buen Dios, pero ya todo se nos había quitado, hermano. Entonces no hubiéramos cometido tantos errores. Lo mejor que a usted y a mí nos ha podido haber pasado, ¿qué es? Conocer a Dios, hermano. No hay nada más hermoso en esta vida que haber conocido a Dios. Su grandeza, hermano. O sea, ver que Él ha hecho algo en nosotros, en nuestras vidas, cuando Él opera un milagro, hermano. Yo sé que si le pongo a preguntar a todos ustedes, Dios ha hecho algo en ustedes. Y nosotros no podemos darle la espalda a Dios porque estamos viviendo algo que nosotros no queremos, ¿no? De pronto llevas mucho tiempo en el Señor y vienes caminando y Dios te metió en algo porque necesitaba un encuentro contigo. Necesitaba decirte, para, porque por donde vas no es. A veces Dios nos necesita enfermar como para nosotros quedarnos quietos y nada más pensar en Él y reflexionar qué es lo que quiere Dios con nosotros, hermano. Porque venimos en una vida de agitada, de ir, de venir, de ir, de venir. Y Dios nos está diciendo detente, pero no le escuchamos porque ya creemos que somos nosotros, hermano. Y ya nos creemos expertos y con habilidades porque ya Dios nos usa. Los dones son irrevocables y siempre lo vamos a tener, hermano. Pero nunca descuidemos escuchar la voz de Dios, hermano. Lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para ti. A veces nos toca descansar un tiempo para saber qué quiere Dios nuevamente emprender conmigo, hermano. Y eso también es un proceso. Amén. Pero le vuelvo a decir, no hay nada más bello que ¿qué? Que haber conocido a mi Dios. Amén. Lo que usted está viviendo, en Dios lo vive diferente. En Dios está la fortaleza. Usted siente que usted va a caer, pero no cae porque Dios mete su mano y lo toma. Y usted dice, ay Señor, yo estoy a punto, no puedo, pero ahí te tiene Dios. Amén. Sostenido de su mano, amén. Pero Dios, ¿qué es lo único que nos pide? Que lo busquemos, hermano. Lamentablemente aún el pueblo de Cristo se cansa de buscar a Dios. Muchas veces pasan días sin leer la palabra, sin orar, el ayuno que pereza.
nos vamos alejando de muchas cosas y allí es donde nosotros podemos llegar a conocer verdaderamente a Dios en esa entrega, en esos devocionales. Amén. Hay gente que lee la palabra y dice, no, es que yo no la voy a leer porque es que no entiendo, y se le mete en no entiendo y nunca la vas a entender. Pero si tú le oras a Dios y le dices, Señor, ábreme el entendimiento, que tu palabra, la Biblia dice, esto es luz, esto es lámpara. Señor, aclárame los pensamientos, que yo pueda entenderla, que sea un deleite para mí. Y créalo que así lo va a hacer. Cuando yo escucho a la gente hablar y dice, yo leí la palabra y yo la entendí, a mí eso me da alegría, hermano. Porque es que a través de ella es que uno puede experimentar verdaderamente a Dios, hermano. Y que usted le diga, Señor, conforme a tú la has establecido, así yo la entienda. Yo no quiero ni quitarle, ni ponerle nada. Porque hoy le están añadiendo y le están quitando, hermano. Hoy están poniendo la propia opinión en la palabra y aquí no cabe la propia opinión. Por eso el libro de Proverbios habla bastante de la propia opinión, hermano. Porque aquí no cabe. Porque aquí cabe es lo que Dios dijo y punto. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos en estos momentos están viviendo procesos de Dios? Todo. Gloria a Dios. Amén. Pero vamos a glorificar a Dios. Amén. Vamos a exaltarle. Vamos a decirle gracias. A veces le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Y la Biblia dice, mejor es que no prometas, porque si prometes y no cumples, hermanas, nos las vemos con el de allá arriba. No seamos ligeros al hablar. Amén. Pidámosle perdón a Dios por la promesa que no hemos cumplido y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Hay algo claro, fuera de Dios, nada podemos hacer. Si tú estás pensando en apartarte de Dios y decir, no, pero que aquí yo no he visto nada, estás mal. Porque afuera te va a ir peor, porque ahí no va a estar la cobertura de Dios. Aquí en el proceso que estás viviendo, aunque no lo sientas a Dios, Él está ahí. Si te estás guardando, Él está ahí. Si estás cumpliendo la palabra, Él está. Si te estás obedeciendo a la palabra, Él está ahí aunque tú no lo sientas. Amén. Él está. Porque la palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor.